Patología linfoide parte 4. Estamos en entonces los linfomas precursores de células T. Este se presenta en adolescentes varones y adultos jóvenes. La característica principal es la masa mediastinal. Esa masa mediastinal puede asociarse a compresión de la vena cava superior, es decir, síndrome de vena cava superior. Puede también tener afectación del sistema nervioso central, incluso del anillo de Valdeyer. El fenotipo característico es el marcador T de T positivo y el CD3 positivo, ¿no? Y otros, pero esos son los más típicos. El pronóstico es parecido a la leucemia linfoblástica de células B, ¿no? El precursor de células B. La leucemia linfoblástica de células T se presenta como una masa mediastinal por crecimiento del timo, ¿no? Puede haber infiltración de piel y encías, como aquí vemos. Incluso puede haber infiltración testicular, que también es característico del linfoma o leucemia linfoblástica de células T, ¿de acuerdo? Así se ve en el tejido, estas células precursoras de células T grandes, ¿de acuerdo? Y bueno, las neoplasias de células B, aquellas que ya han madurado, pero que pueden atravesar el centro germinativo, pueden entonces transformarse. Una de ellas es la leucemia linfática crónica o lo mismo que es linfoma linfocítico de células pequeñas. Recuerden, linfoma, leucemia es la manera de presentación clínica. El marcador típico para ellos es el CD20 y el CD5 positivos, ¿no? Esos son característicos. Clínicamente hay adenopatías generalizadas, pueden ser asintomáticos. La edad de presentación ya sean mayores, ¿no? De 60 años. Hay hipogamaglobulinemia, ¿de acuerdo? Y por eso también va a haber infecciones. El promedio de sobrevida es 6 años. Vean aquí, células pequeñas, entonces todo el ganglio linfático que debe tener cortical, medular, con folículos linfoides, todo está borrado por una proliferación monoclonal de estas células malignas. Es monoclonal porque la célula que da origen, que tiene los marcadores de superficie, ha generado todas las células que borran el ganglio linfático o el órgano que esté comprometiendo. Es de bajo grado, obviamente dijimos 60 años adelante. Puede haber compromiso, puede haber fase leucémica, es decir, comprometer médula ósea y sangre periférica, el patrón es difuso y característicamente hay parainmunoblastos, estos grandes, y prolinfocitos, ¿de acuerdo? Que son formas antes de ser, de madurar a linfocitos. Aquí se ve en sangre periférica. Bien, y una característica es que estas células son muy lábiles, se destruyen fácilmente en las extremidades de sangre periférica, y estas células destruidas de este linfoma linfocítico de células pequeñas se llaman sombras de Gumprecht. ¿De acuerdo? Ahí están los linfocitos pequeños proliferados. Pueden afectar otros órganos como el hígado y otros, el vaso, etc. Este es el linfoma folicular más frecuente en Occidente, ¿de acuerdo? El linfoma no Hodgkin más frecuente en Occidente, y es, dependiendo de su grado, puede ser indolente o agresivo. El grado 3 era agresivo y los grados 1 y 2 eran indolentes, ¿de acuerdo? Su origen se origina en las células B del centro germinal. Es un linfoma incurable, indolente. Puede haber transformación al linfoma de células grandes B en el 30% de los casos, síndrome de Richter, y bueno, la vida es corta, ¿no? Es una sobrevida corta, ¿de acuerdo? La característica es también que va a presentarse en los ganglios linfáticos como linfadenopatías indoloras y generalizadas. Puede haber afectación de la médula en 85%, dijimos que es el más frecuente, y la translocación típica es 14-18, también expresa BCL2, ¿no? La sobrevida es 6 a 9 años, o dependiendo de si se transforma a más agresivo. Así se observa el linfoma folicular, forma folículos linfoides, ¿de acuerdo? Con centrocitos y centroblastos, ¿no? Los más grandes son centroblastos y los otros más pequeños centrocitos. Vemos los folículos, parece una hiperplasia folicular, un cuadro benigno, de acuerdo, igual, folículos linfoides parecen centros germinativos, pero no lo son, ¿no? El linfoma folicular, así se observa en la histología, y un marcador clásico es el BCL2, que no debería expresarse en la porción central, pero sí lo hace porque es una neoplasia.
¿De acuerdo? Histológicamente así se ve un ganglio linfático con hiperplasia folicular y un ganglio con linfoma. Entonces, el centro de estos folículos es más homogéneo por estas células neoplásicas, en cambio el de la hiperplasia reactiva por inflamación es más heterogéneo. Bien, y bueno, podemos ver centroblastos, los más grandes, con cromatina vesiculosa, nucleolos notorios, y los centrocitos más pequeños, con nucleolos únicos, ¿no? Más oscuros. Lo mismo el BCL2, esto es normal que se exprese solamente en la periferia, pero en estos casos de linfomas foliculares, incluso en el centro del folículo aparece. ¿De acuerdo? Es igual, parecido a esto. Otro linfoma, el linfoma difuso de células grandes, es el más frecuente en los adultos, en algunas poblaciones, es el 40 o el 50% de los linfomas del adulto, igual se origina en la célula B, que tiene un crecimiento rápido, es agresivo, en una tasa elevada de proliferación celular. Entonces, tras la quimioterapia puede haber regresión completa en el 60-80% de los casos. Vean, células grandes, con cromatina rechazada de la periferia, nucleolos grandes, notorios, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Según su forma, pueden ser centroblásticos, inmunoblásticos o anaplásticos. Reordenamiento clásico es el BCL6, ¿no? Bien. Otro linfoma, ya hemos dicho, el de células grandes, el Burkitt, son agresivos. Este es muy agresivo, ¿no? El tumor de células B está asociado a translocación específica CMYC y del cromosoma 8 y la translocación 814. Hay tres formas: el tipo africano, el tipo esporádico y uno asociado a VIH. El tipo africano o endémico está asociado a infección por virus de Epstein-Barr. El esporádico es llamado también no endémico y hay a VIH. La característica clásica del linfoma Burkitt, aparte que está asociado a Epstein-Barr, o tiene asociación a VIH también en algunos casos, es el aspecto histológico en cielo estrellado y las translocaciones, ¿no? Cuando son el tipo africano, tiene preferencia por los sitios extranodales, fuera de los ganglios, es decir, maxilares en este caso, en la médula ósea de los maxilares, superior e inferior, sobre todo en el superior a veces. Y se ven estas masas aumentadas de tamaño, ¿no? Pero con el tratamiento de quimioterapia pueden mejorar, ¿de acuerdo? La característica, dijimos, es un aspecto en cielo estrellado, que quiere decir que hay macrófagos con cuerpos tingibles al medio de las células neoplásticas. Hay gran actividad celular para mitosis. ¿De acuerdo? Aquí se ve mucho mejor el aspecto en cielo estrellado. Aquí se ve clínicamente afectación de los huesos, el maxilar y, bueno, en la sangre periférica puede haber estas células neoplásticas con vacuolización de su citoplasma. Histológicamente, aparte de las células neoplásicas, de los linfocitos B neoplásicos, mitosis, etcétera, nucleolos, etcétera, existen macrófagos con células fagocitadas en su interior que se llaman cuerpos tingibles. Eso da un aspecto heterogéneo en cielo estrellado, esa es la característica. Otro linfoma que es agresivo es el linfoma de manto. Entonces, la edad media son 60 años, es el 3 al 10% de todos los linfomas no-Hodgkin. Puede afectar a ganglios, vaso, médula ósea y una característica es que va a afectar a tracto gastrointestinal. Y lo que clínicamente se manifiesta como masas en el intestino se llamará poliposis linfomatoide. Puede afectar la anillo de Bardet. Hay una translocación 11-14 y en su fenotipo el CD5 y la ciclina D1 es característico. Sobrevida 3 años, ¿no? El linfoma de células del manto es extraganglionar más frecuentemente y, bueno, el marcador que hemos dicho, ¿no?, es el CD5 junto con la ciclina D1. Así se ve en la zona del manto, es donde están más proliferadas estas células neoplásicas, ¿de acuerdo? Engrosando ese centro, engrosando ese tejido que rodea los centros germinales de los ganglios. Estas son las células proliferativas que están atrofiando prácticamente el centro germinativo y así se ven a mayor aumento de estas células neoplásticas. Dijimos que una característica es que sea extraganglionar y que va a presentarse como masas o en la superficie mucosa, en la biopsia y observamos una gran proliferación de células
neoplásicas linfoides, ¿de acuerdo? Para saber si es B o T, obviamente tenemos que hacer marcadores de inmunistoquímica, ¿de acuerdo? Linfoma de la célula marginal, estos están asociados son extraganglionales, están asociados al tejido linfoide asociado a mucosas y se llamarán maltomas, ¿no? Se producen en zonas de reacciones inflamatorias, por ejemplo, enfermedad de Sjögren, eso es en las glándulas salivales, tiroides Hashimoto, obviamente en esa glándula, en la gastritis por Helicobacter pylori. En el tejido conectivo debajo del epitelio, la lámina propia de la mucosa, es donde se localiza generalmente. Los órganos que están afectados pueden ser ganglio, pero sobre todo tejidos extraganglionales, ¿de acuerdo? Está asociado a trastornos inflamatorios crónicos de origen autoinmunitario o infeccioso, dependiendo de infeccioso, Helicobacter pylori, autoinmunitario, Sjögren y Hashimoto. Se llaman maltomas, el pronóstico es variable y el tratamiento es obviamente erradicar al agente causal si fuera la causa del Helicobacter pylori. Ahí está otro ejemplo más gráfico del linfoma MALT, ¿de acuerdo? Afecta el tracto gastrointestinal en 50% y de eso sobre todo afecta al estómago. Pero no es el único órgano, pueden ser otros los afectados. Así se observa, el infiltrado inflamatorio infiltra las glándulas, las destruye, hay destrucción de las glándulas, vean este infiltrado tenso, abundante, de células linfoides, ¿no? Neoplásicas, destruyen el ganglio, ¿no? Por eso se llama patrón linfoepitelial, esa es la característica. Macroscópicamente se ven engrosamientos de la pared del órgano, en este caso intestinal, ¿de acuerdo? Otra neoplasia más rara en este caso es de leucemia, leucemia de linfocitos vellosos, en una neoplasia de células B, en varones de mediana edad, afecta médula, hígado, vaso, ¿de acuerdo? Es indolente, tiene buen pronóstico y bueno, es rara, dijimos, no se ve así en sangre periférica, ven los bordes citoplasmáticos vellosos, ¿de acuerdo? Son células grandes, con núcleo bastante irregular, hipercromático. Bueno, esta sí es más frecuente que la anterior, se llama neoplasia de células plasmáticas, ¿sí? Y estas obviamente derivan de los linfocitos B que tienden a madurar y transformarse en células plasmáticas, ¿de acuerdo? Y tiene una característica también que sintetizan un solo tipo de inmunoglobulina, ¿no? Monoclonal. ¿Cuáles son estas neoplasias? Son varias: mieloma múltiple, plasmocitoma, linfoma linfoplasmocítico, y dentro de estas pueden encontrarse igual más raras, amiloidosis primaria, gamapatía monoclonal. Las dos primeras son las que tenemos que nosotros recordar todo el momento, y las otras obviamente a revisión, ¿no? Tienen una característica, liberan un tipo de inmunoglobulina que tiene un componente M, ¿de acuerdo? El peso molecular es este, y la característica es que aparecen en la orina, se precipita y se llaman proteínas de Vence-Jones. Esto es un cristal de proteínas de Vence-Jones y es la característica del mieloma múltiple, ¿de acuerdo? O del plasmocitoma. El mieloma múltiple, como dice su nombre, tiene varios lugares afectados en el hueso, ¿de acuerdo? Puede ser la columna vertebral, las costillas, el cráneo, y cada uno tiene un aspecto apolillado. Secretan cadenas ligeras libres, ¿de acuerdo?, que van a producir enfermedad renal y a veces se depositan las proteínas, lo que se llama amiloidosis. Es la más frecuente de este grupo de neoplasias plasmáticas y destruye el hueso en múltiples localizaciones. Esa es la característica. 65 a 70 años de edad es la característica de edad de presentación. Fracturas patológicas, puede haber, como hay destrucción, o sea, hay hipercalcemia, hay dolor en el hueso, ¿de acuerdo? Y la supervivencia no es muy buena, 4 a 6 años solamente. Ahí vemos las vértebras ocupadas por estas áreas hemorrágicas de lesiones neoplásicas. Histológicamente todas son con células plasmáticas con núcleos periféricos y citoplasma abundante, ¿no? Esa es la característica, pero atípicos de diferentes tamaños. El cráneo está apolillado, ¿de acuerdo?, en varios sectores, tiene esa afectación, no solo el cráneo, sino otros huesos, vean esas áreas más raras, y que favorecen entonces fracturas patológicas, ¿de acuerdo?
Bien, la otra contraparte